Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de etimologías grecolatinas del español. Para comenzar, quiero plantearte algunas preguntas. ¿Por qué en ocasiones, en el contexto religioso, se dice que la Virgen es inmaculada y por qué a veces se dice que no tiene mancha? ¿Es lo mismo? ¿Por qué en el contexto académico, para referirse a triturar los alimentos, no se dice mascar y en cambio se dice masticar? ¿Masticar y mascar son palabras semejantes? Ahora, imagina que durante un viaje que realizas al extranjero encuentras una cosa que nunca habías visto en tu país y que cuando regresas a él quieres platicarles a tus familiares y amigos sobre ese objeto. ¿Cómo nombrarías tal cosa? ¿Con el nombre que le daban los extranjeros o con una palabra de tu idioma? ¿Cómo crees que se hayan originado las palabras facebookear o tuitear en español? Toma un par de minutos para reflexionar en torno a estas preguntas. La respuesta a varias de las preguntas anteriores está en el estudio de las palabras cultas y las populares y en el estudio de los elementos no latinos del español. Acompáñame en este video para saber. Como hemos explicado en otro video, aproximadamente 75% de las palabras del español proviene del latín vulgar. Fue a partir del siglo VII después de Cristo cuando, debido a los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos que sufrió el latín vulgar en el norte de España, cuando podemos comenzar a hablar propiamente de una lengua española. Es decir, varias palabras que eran latinas pasaron a ser palabras españolas como tal. Y de esta manera, el latín cálido se transformó en el español caldo. Ahora bien, en otro video también hemos explicado cómo varios siglos después de que surgieron el español y las demás lenguas romances, en los siglos XV y XVI, el latín, que ya era una lengua usada muy poco y en ámbitos muy específicos, tuvo un nuevo auge, volvió a cobrar fuerza, porque comenzaron a recuperarse los documentos clásicos que los romanos habían escrito en la antigüedad. Esto hizo que las lenguas romances volvieran a utilizar algunas palabras latinas en el ámbito, sobre todo, de la ciencia y las artes, con algunas pequeñas adaptaciones de estas palabras en el sonido y forma eran propias de las lenguas romances. De esta manera, el latín calidum volvió a estar presente en la lengua española, pero esta ocasión se modificó muy poco y produjo la palabra cálido. De esta forma, dos palabras españolas, caldo y cálido, tuvieron un mismo origen, la raíz o palabra latina calidum. A diferencia de caldo, que fue la primera palabra española que se formó a partir del latín calidum, cálido, que es el segundo vocablo que se formó muchos años después de la misma raíz, cálido, entonces, es una palabra que es bastante semejante a la palabra latina original, debido a que tuvo muy poca evolución en nuestro idioma, porque el español ya estaba consolidado para ese entonces, el siglo XV. Estos pares de palabras que se forman de una misma raíz se conocen como dobletes, y en cada doblete una de las dos palabras es una palabra popular, tradicional o patrimonial, y la otra una palabra culta o cultismo. A la que se produjo primero se le denomina palabra popular o tradicional, y a la que se produjo después se le denomina palabra culta o cultismo. Así pues, mientras que caldo es una palabra popular, tradicional o patrimonial, cálido es una palabra culta o cultismo. Otros dobletes en nuestro idioma son los siguientes, en los que se proporciona primero la palabra popular, luego el cultismo y por último la raíz latina de la que proviene. Cosa y causa, provenientes del latín causa. Cuello y collar,
provenientes del latín colum. Habla y fábula, provenientes del latín fábulam. Labrar y laborar, provenientes del latín laborare. Huevo y óvulo, provenientes del latín ovum. Más allá de la evidente diferencia entre la forma de las palabras populares y cultas, por lo general, también tienen una diferencia en cuanto a su significación, y es frecuente que el ámbito de uso de las palabras cultas sea el académico, el científico, el legal, el religioso y el literario. Aunque el español es fundamentalmente de origen latino, en su formación han intervenido, además, elementos de las siguientes lenguas: preibéricas, especialmente el vascuence; ibéricas, celtas y celtíberas; fenicio y cartaginés; griego; lenguas germánicas; árabe, hebreo; lenguas americanas; francés, italiano, inglés, alemán y otras lenguas modernas. A continuación se detalla el tipo de vocabulario más importante proveniente de algunas de estas lenguas. Del griego provienen varios vocablos cultos del ámbito de las artes, algunas palabras referentes a fenómenos naturales y a elementos de los reinos mineral, vegetal y animal, y muchas voces de carácter eclesiástico. Algunas palabras españolas de origen griego son biblioteca, coro, filosofía, museo, tragedia, gruta, cobre, amaranto, vino, rinoceronte, apóstol, bautismo, cristiano, eucaristía, iglesia, entre muchas otras. Del árabe, que es la segunda lengua con mayor influencia en el español después del latín, provienen términos del pensamiento matemático y científico, de la jardinería y la agricultura, de la economía, del comercio y de la guerra. Algunas palabras de origen árabe son, por ejemplo, cero, cifra, algoritmo, álgebra, ajedrez, alquimia, elixir, alcohol, albahaca, sandía, limón, naranja, toronja, almácigo, noria, zanja, alberca, almacén, alcancía, aduana, tarifa, arancel, albañil, adobe, azulejo, alacena, tabique, azotea, alcázar, atalaya, almirante, saga y muchas, muchas otras. Debemos también al árabe las interjecciones ojalá, hola, y arre. De las lenguas americanas, como el náhuatl, el tarasco, el maya, el aymara, el quechua o el guaraní, se incorporaron al español muchos términos referentes a realidades que no se conocían en Europa antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Algunos de estos son las palabras canoa, guayaba, huracán, aguacate, cacahuate, cacao, chocolate, nopal, petate, coco, cancha, loro y puma. De las lenguas modernas, como el francés, el italiano, el inglés y el alemán, provienen vocablos de ámbitos muy diversos, de la cultura, del entretenimiento, la moda, la cultura, la tecnología, la economía, el comercio y la guerra. Entre los galicismos o voces de origen francés se encuentran billar, blusa, bufete, camión, hotel, obertura. Entre los italianismos se encuentran alerta, boleta, brújula, coronel, chusma, escopeta, soneto. Son anglicismos o voces de origen inglés las palabras dólar, cheque, líder, mitin, rifle, tranvía, vagón, y del alemán son los germanismos blindar, boxeo, rifa, sable, toalla y vals. La presencia de palabras provenientes de otras lenguas en el español es una muestra de las culturas que han participado en la historia de la cultura y la lengua hispánicas. Cada una de esas palabras cuenta un pedacito de esa historia. A fin de recordar lo más importante, destaquemos los siguientes puntos clave. 1. Existen dobletes en nuestro idioma. Un doblete es un par de palabras que se originaron en una misma palabra. Y en estos dobletes, la palabra que se generó primero en el idioma y sufrió más transformaciones se conoce como palabra popular.
tradicional o patrimonial. Y la palabra que surgió después y sufrió pocos cambios en comparación con la raíz de la que proviene, se llama palabra culta o cultismo. 2. Además del latín, en la conformación del español participaron muchas otras lenguas: el árabe, el griego, las lenguas germanas, las lenguas americanas y las lenguas modernas. Ahora que ya lo sabes, domina estos contenidos con las prácticas de nuestro curso.